La historia se encuentra en un punto de ruptura donde cada personaje enfrenta no solo a los demás, sino también a sus propias decisiones. Antonia carga con un secreto que amenaza con destruir la confianza de su entorno, mientras Dante avanza con determinación hacia una verdad que podría ser más peligrosa de lo esperado. Don Eugenio, atrapado entre el amor y la duda, representa el conflicto emocional más humano dentro de este escenario complejo. Al mismo tiempo, la Fiscalía lucha por mantener el control de una narrativa que se desmorona ante la presión pública, y Hugo observa desde las sombras, esperando el momento exacto para intervenir. Todo converge hacia un enfrentamiento inevitable donde las versiones dejarán de ser suficientes y la verdad saldrá a la luz, sin importar las consecuencias. El reencuentro entre Antonia y su padre no fue solo un momento de alivio, sino también el inicio de una tensión difícil de ignorar. Don Eugenio la abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que desapareciera nuevamente en cualquier instante. Sus manos temblorosas recorrieron el rostro de su hija, comprobando una y otra vez que era real, que no se trataba de una ilusión nacida del dolor. Antonia, por su parte, permanecía rígida, con la respiración aún agitada, como si su cuerpo no hubiera salido del todo del peligro que había vivido. Mientras ese abrazo ocurría, Dante observaba a unos pasos de distancia, sin intervenir. Su mirada era analítica, detallista, como si estuviera desmenuzando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Para él, algo no encajaba. No era solo el relato de Antonia, sino la forma en que lo decía, la rapidez con la que evitaba ciertos temas, como si intentara cerrar cualquier posibilidad de cuestionamiento. Don Eugenio, con la voz quebrada, se atrevió a hacer la pregunta que llevaba atrapada en el pecho: si le habían hecho daño. Antonia respondió con evasivas, asegurando que lo importante era que estaba viva. Esa respuesta, lejos de tranquilizar, dejó una sensación extraña en el ambiente, como si algo esencial hubiera sido omitido deliberadamente. Dante no tardó en intervenir. Su tono fue directo, sin suavizar las palabras. Necesitaba entender cómo había escapado exactamente. Antonia respondió rápidamente, casi mecánicamente: había corrido toda la noche hasta encontrar ayuda. Sin embargo, esa explicación parecía demasiado simple para alguien que había estado en manos de lobo. La incomodidad creció. Don Eugenio intentó proteger a su hija, priorizando su regreso, pero Dante no apartó la mirada. En su mente las piezas no encajaban, y ese primer encuentro, que debía ser solo un alivio, comenzaba a transformarse en el inicio de una duda peligrosa. La tensión no tardó en intensificarse cuando Dante decidió no dejar pasar las inconsistencias. Su mirada fija en Antonia reflejaba algo más que curiosidad, era la necesidad de entender una historia que no encajaba con lo que sabía del caso. Había detalles que no podían ignorarse, especialmente tratándose de alguien que había estado en manos de lobo. Un hombre que no dejaba cabos sueltos. Antonia, sintiendo el peso de esa mirada, reaccionó con molestia contenida. Le incomodaba que cuestionaran su versión justo después de haber regresado con vida. Para ella, ese momento debía ser de alivio, no de interrogatorio. Sin embargo, Dante no retrocedió. Explicó que no estaba dudando de ella, sino intentando comprender lo ocurrido, pero sus palabras no lograron disipar la tensión. Don Eugenio intervino tratando de cortar la situación. Para él, lo único importante era que su hija había regresado. No quería profundizar en detalles que pudieran reabrir heridas. Pero Dante no podía permitirse ignorar lo que, para él, era una señal clara de que algo no estaba bien. Había escuchado antes una versión distinta, una observación que contradecía la imagen de Antonia como una simple víctima. Ese pensamiento lo llevó a revisar mentalmente cada dato que tenía. La idea de que alguien estuviera ocultando información comenzaba a tomar forma con más fuerza. No era solo una sospecha vaga, sino una inquietud concreta que crecía con cada palabra que Antonia evitaba. El ambiente en la habitación se volvió más denso. Antonia se sintió acorralada, aunque nadie la acusaba directamente. Don Eugenio, por su parte, empezó a notar esa tensión, aunque aún se aferraba a la esperanza de que todo tuviera una explicación sencilla. Pero Dante sabía que no era así. En casos como ese, nada era casual.
Y cuanto más simple parecía una historia, más probable era que ocultara algo mucho más complejo y peligroso. Mientras en la casa la tensión crecía en silencio, en otro punto de la ciudad la situación se volvía cada vez más crítica. En la fiscalía, Cruz caminaba de un lado a otro con el rostro endurecido, revisando informes incompletos y llamadas sin respuesta. Cada documento que leía parecía abrir más preguntas que respuestas. Y eso lo colocaba en una posición incómoda, porque el caso comenzaba a desbordarse más allá de cualquier control institucional. A su lado, Graciela observaba atentamente las redes sociales, siguiendo en tiempo real cómo la opinión pública cambiaba con rapidez. Lo que antes parecía una narrativa sólida ahora comenzaba a fracturarse. El video de Antonia había generado una grieta peligrosa, algunos aún defendían la versión oficial, pero otros empezaban a cuestionarla abiertamente. Esa división era, para ellos, el mayor riesgo. Cruz, frustrado, golpeó la mesa con fuerza. Sabía que si no lograban encajar todos los elementos en una misma versión, el caso podía venirse abajo. La presión no solo venía de la opinión pública, sino también de sus superiores, que exigían resultados rápidos y una historia coherente que pudiera sostenerse ante los medios. Graciela intentó mantener la calma, pero reconocía que Antonia se había convertido en el factor más impredecible. Su testimonio podía consolidar la narrativa o destruirla por completo. Por eso, la estrategia debía ser clara, hacer que su versión coincidiera con lo que necesitaban. Mientras tanto, en un lugar mucho más oscuro, Lobo permanecía en silencio, escuchando todo lo que ocurría a su alrededor. Para él, la aparición de Antonia no representaba un cierre, sino el inicio de una fase más peligrosa del juego. Sabía que cada movimiento externo definiría quién tendría ventaja cuando todo explotara. El conflicto ya no era solo personal. Se había transformado en una batalla donde la verdad y el control estaban en juego, y nadie parecía tener una posición completamente segura. De regreso en la casa, la tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Dante decidió revelar la pieza de información que había estado guardando. Sacó su teléfono y, con un tono más bajo pero firme, mencionó la existencia de un reporte que no coincidía con la versión de Antonia. Según ese documento, alguien la había visto en el lugar donde supuestamente estaba cautiva, pero no en condiciones de víctima, sino en una situación ambigua que nadie había logrado explicar. El impacto fue inmediato. Antonia sintió un golpe interno que amenazó con desestabilizarla, pero hizo un esfuerzo por mantener la calma. Preguntó a qué se refería exactamente, intentando ganar tiempo. Don Eugenio reaccionó de inmediato, rechazando la idea con firmeza. Para él, no había duda, su hija había sido secuestrada, y cualquier otra versión carecía de sentido. Dante no cedió. Se limitó a repetir que estaba mencionando lo que decía el reporte sin añadir juicios. Pero su mirada lo decía todo. Necesitaba respuestas. Antonia, consciente del peligro de esa información, negó que fuera posible. Insistió en que había escapado y que no sabía de qué estaban hablando, pero su reacción no logró disipar completamente la sospecha. Dante dio un paso más cerca, reduciendo la distancia física como si buscara romper la barrera que Antonia había levantado. Le pidió que lo ayudara a entender, dejando claro que algo no estaba bien en toda la historia. Ese momento marcó un punto de quiebre. Porque la duda ya no era solo suya. Don Eugenio, aunque intentaba mantenerse firme en su confianza, comenzó a mirar a su hija con una mezcla de confusión y temor. Antonia, sintiendo que perdía el control de la situación, decidió cortar la conversación de forma tajante. Aseguró que ya había dicho todo lo que sabía y que no repetiría nada más. Pero Dante no estaba convencido. Y lo dejó claro, aquello no había terminado. Después de ese enfrentamiento, del silencio en la casa no trajo calma, sino una tensión aún más pesada. Antonia se alejó unos pasos, intentando recuperar el control de sus emociones, pero sentía que cada mirada estaba cargada de preguntas que no podía responder. Dante permanecía atento, observando cada reacción como si confirmara una hipótesis que llevaba tiempo formándose en su mente. Don Eugenio, incapaz de sostener la incertidumbre, decidió acercarse a su hija con una voz más baja, casi suplicante. Le pidió la verdad. No como investigador, sino como padre. Esa petición rompió algo en Antonia.
Por un instante su mirada reflejó el conflicto interno que había estado intentando ocultar desde su regreso. Finalmente respondió, pero no con una revelación completa. Admitió que había logrado salir como pudo. Pero dejó claro que no podía contar todo todavía. Esa frase fue suficiente para cambiarlo todo. Ya no se trataba de una sospecha vaga, ahora había una confirmación implícita de que existían secretos importantes. El silencio que siguió fue incómodo y revelador. Don Eugenio no sabía si aferrarse a la confianza o empezar a temer lo que su hija estaba ocultando. La duda comenzó a instalarse lentamente en su interior, mezclándose con el amor y la necesidad de protegerla. Dante, por su parte, no necesitó más. Esa respuesta incompleta validaba sus sospechas. Sabía que la historia no estaba completa y que alguien estaba protegiendo información clave. No necesariamente por maldad, sino quizás por miedo o por algo aún más complejo. Mientras tanto, en las sombras, el nombre de Lobo seguía creciendo como una amenaza latente. Cada decisión que se tomaba fuera de esa casa parecía acercar a todos a un punto de no retorno. Y dentro de ese espacio cargado de silencios, quedaba claro que la verdad no solo estaba oculta, sino que también podía ser peligrosa para todos los involucrados. La tensión no desapareció tras la conversación, sino que quedó suspendida en el ambiente como una nube densa que nadie quería atravesar. Antonia se sentó por un momento, intentando ordenar sus pensamientos, consciente de que la presión no haría más que aumentar. Sabía que Dante no abandonaría sus dudas y que don Eugenio, aunque aún la protegía, comenzaba a cuestionarse cosas que antes no habría considerado. Dante salió al pasillo con el teléfono en la mano, revisando nuevamente el informe. Cada línea le generaba más inquietudes. En su experiencia, los casos más peligrosos eran aquellos donde las verdades estaban fragmentadas, ocultas entre silencios y versiones incompletas. Y ese caso tenía demasiados vacíos. En paralelo en la fiscalía, Cruz enfrentaba una presión creciente. Sus superiores exigían cerrar el caso con rapidez. Construir una narrativa sólida que evitara más filtraciones. Pero la realidad no se ajustaba a ninguna historia clara. Graciela insistía en que las redes sociales seguían cambiando, y que cualquier error podía volverse viral en cuestión de minutos. El control de daños se volvía urgente. En otro lugar, Lobo escuchaba en silencio a sus hombres. La información que recibía confirmaba lo que ya intuía, el sistema se estaba moviendo para aislarlo y cerrar el juego antes de que pudiera actuar. Su reacción fue fría. Sabía que eso significaba que debía anticiparse. Acelerar sus movimientos antes de que fuera demasiado tarde. De vuelta en la casa, Antonia se levantó y miró hacia la ventana. Sintió que su escape no había sido el final de nada, sino el inicio de algo mucho más grande. Una nueva fase del conflicto que apenas comenzaba y que amenazaba con arrastrarlos a todos. La verdad seguía incompleta, y el tiempo para ocultarla se estaba agotando.